Pues voy a hablar con Julio Bogeat, al que ya conocéis, del Eneagrama, que creo que a los que no sepáis esta herramienta os va a gustar e interesar muchísimo. ¿Qué tal estáis? Pues la verdad es que yo bien, con ganas de ir nutriendo, ¿no? Poco a poco este canal, cuando salen temas interesantes, cuando tengo charlas que de verdad creo que aporten. Y con Julio Bogeat es imposible tener una charla que no aporte. Ya creo que lo comprobasteis, ¿no? La primera vez. Es el vídeo más visto de momento en el canal y la verdad es que, bueno, pues fue muy impactante y entiendo perfectamente vuestra reacción, ¿no? Hoy Julio viene a hablar bueno, él lo definirá mucho mejor que yo, pero de una herramienta que creo que sirve para conocernos, para conocer al personaje que nos habita, ¿no? Y bueno, veréis que es algo muy útil, que utilizan pues, muchas empresas, que se utiliza, ¿no?, a todos los niveles y que os va a permitir a lo mejor conoceros un poquito más a vosotros mismos y a los que os rodean, ¿no? Así que no me voy a detener más, voy a saludar ya a Julio para que nos hable de Eneagrama. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas, Ramón. Pues encantado de estar otra vez aquí contigo y con toda tu audiencia. Así es que nada, aportar lo mejor que pueda. Nada, te lo agradezco muchísimo. Os comento, ¿no?, que al final de la charla vamos a dar más detalles sobre un máster bueno, en el que Julio es director, ¿no?, de Conciencia y Ser, que os recomendaré, vamos, por supuesto, cursar, ¿no? Vamos a dar más detalles al final, porque lo suyo es que nosotros, este es uno de los módulos, obviamente mucho más desarrollados del máster, que veáis una pincelada de este módulo y que después, bueno, pues si os interesa, os vamos a dejar información, ¿no?, para que podáis, bueno, pues informaros, ¿no? Valga la redundancia. Julio, por ir directos, porque el tiempo es preciado, ¿qué es el eneagrama? Porque mucha gente, ¿no?, que estará en esta charla lo conoce seguramente, pero otra mucha no. ¿Y cómo definirías tú el eneagrama, ¿no?, y su utilidad? Pues es una pregunta tremenda porque el eneagrama abarca tantísimas disciplinas que es imposible, ¿no?, condensar todo esto, ¿no? Pero si tuviera que definir el eneagrama, Eneas viene de 9 en griego, grama significa dibujo, con lo cual estaríamos hablando de un dibujo de 9 puntas, ¿no? El eneagrama habla de características de la personalidad, o sea, lo que va a definir son 9 personajes, básicamente, diferentes, a partir de los cuales nosotros nos podemos identificar. Después tú sabes perfectamente que esos 9 se pueden, bueno, pues obviamente también desglosar en 3 modalidades más, con lo cual estaríamos hablando de 27 subtipos, ¿no? Pero bueno, hoy aquí vamos a hacer el guiño. El eneagrama se utiliza, como bien has dicho, en empresa, para, bueno, para team building, sobre todo para conectar equipos, para saber cuáles son las cualidades innatas, cuáles son las áreas a mejorar y en función de todo esto, pues vamos a poder ir ensamblando a ese equipo de personas y de personajes, porque el eneagrama intenta señalar al personaje precisamente, a esa máscara que todos llevamos, a la que podemos llamar ego, ¿no? También. Eso Entonces, es. es esto, ¿no? Básicamente, este modelo lo que señala es esa estructura cognitiva, es decir, la manera en la que tenemos de pensar, esa estructura emocional o manera en la que nos movemos en el mundo de las emociones y la manera de actuar, cuáles son nuestras conductas, ¿vale? Obviamente hay conductas que se parecen mucho al margen del eneatipo que uno sea, lo llamamos así, eneatipo o perfil de personalidad a partir del eneagrama, pero lo que subyace debajo de cada comportamiento es lo que va a señalar a un tipo u a otro, ¿no? Tú mismo lo viviste en un Sí, retiro que hicimos también, con lo cual yo creo que la información es tremenda. Es decir, el eneagrama aporta autoconocimiento y cuando uno se conoce, pues gana en libertad de movimiento, gana en libertad de ser realmente. Entonces, bueno, pues yo creo que desde esa perspectiva, pues ganamos muchísima más paz, ¿no? Porque cuando sabemos cuál es la maquinaria egoica que se mueve en nosotros, pues podemos posicionarnos como testigos de nosotros mismos y desde ahí tener mayor maniobrabilidad para no caer en las inercias de siempre que nos llevan al sufrimiento de siempre
y bueno, caemos pues en esto que llamamos falta de paz. Y esto es lo último que queremos. Lo que queremos es precisamente señalar con una lupa minuciosa al personaje y desde ahí poder identificarnos para después desidentificarnos. Es decir, el eneagrama a veces puede Claro. ser una herramienta horoscopera, si la gente se queda justificándose en, claro, es que soy un tipo 9, entonces soy muy perezoso, o soy un tipo 3, entonces, claro, me gusta destacar. ¿Vale? Esta parte está bien, a lo mejor en momentos iniciales, pero la idea es poder trascender al personaje, ¿no? Para poder llevarnos a esas 9 estrategias, al punto medio de esas 9 estrategias, para poder utilizar cada careta, ¿no? A antojo, de una manera flexible, porque el eneagrama señala aquello que se quedó cristalizado, es aquel sistema de creencias con el que sentimos que nos podíamos adaptar a este mundo. Es Bueno, pues que, bueno, no, lo explicas fenomenal, ¿no? Al final es, yo lo que entiendo es como conocer el programa que tenemos instalado de alguna manera, ¿no? Con el que hemos venido, con ese programa, pero precisamente conocerlo para utilizarlo en nuestro favor y llegado un momento trascenderlo, darnos cuenta de que no somos ese programa, sino que nuestra esencia es otra, lógicamente, pero que ese programa, bueno, pues tiene una utilidad para manejarnos en el mundo, pero que que no nos dejemos arrastrar por el programa, además de forma inconsciente, ¿no? Sin saber que existe y cómo opera, ¿no? Por lo tanto, el eneagrama lo que permite es conocernos, ¿no? Conocer al personaje y de esa manera, una vez que lo conoces, trascenderlo y poder conectar más fácilmente con lo que realmente somos, ¿no? Con lo que es nuestra esencia, que es lo que más nos va a elevar, ¿no? Va a elevar más nuestro nivel de paz y nuestro conocimiento, ¿no? Voy a dejar, si te parece, esta imagen fija, Julio, claro, porque para que la gente se vaya situando, porque obviamente, ¿no? Esto en el máster es mucho más desarrollado. Yo he cursado ese módulo de eneagrama, así que hablo con conocimiento de causa, ¿no? Y es mucho más desarrollado, pero aquí vamos a intentar hacer, bueno, pues dar una pincelada a lo mejor de cada eneatipo, sabiendo que dentro de cada eneatipo hay 3 subtipos, ¿no? En función, ¿no? De una serie de variables que nos explicará Julio de una manera muy rápida. Y bueno, pues es una primera aproximación para que cada uno de vosotros a lo mejor se pueda situar a sí mismo, ¿no? Dónde se siente más identificado y a partir de ahí, pues irse conociendo, ¿no? Y no quedarse solo ahí, sino ir un paso más, ¿no? Porque si no, efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Tiene una visión casi de horóscopo. Entonces, Julio, ¿te parece que empecemos con el número 1, el que aquí, ¿no? En la diapositiva que he puesto se llama el perfeccionista, aunque sé que recibe otros nombres. ¿Qué nos puedes contar de este eneatipo, este número 1, sí, que, bueno, como todos es especial, ¿eh? sí, 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 sí. Mira, antes de empezar por ahí, si te parece, Ramón, Sí, me gustaría, para ir desde fuera hacia adentro, ¿vale? Para que la gente en esta primera aproximación pueda ir conociendo eh, de lo más grande, de lo macro a lo micro, porque yo creo que es la manera de sí, ir entendiendo los matices que el eneagrama tiene, que son, bueno, lo sabes perfectamente, son muchísimos, ¿no? Entonces, sí, podríamos sí, sí, sí. decir que hay 3 tríadas, ¿vale? Hay una tríada que es más visceral, que serían los eneatipos 8, 9 y 1, ¿vale? El Sí, 8 que lo llevan en esta diapositiva líder, el 9 conciliador y el 1 perfeccionista. Estos 3 eneatipos se mueven desde un cerebro más visceral, en sí, donde lo que necesitan es, bueno, pues estar con las cuestiones de territorio bien delimitadas, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo mucho por ahí. Solo decir que la emoción predominante en esta primera tríada visceral es la rabia, ¿sí? Después tenemos los eneatipos 2, 3 y 4, esta otra tríada, que sería el servicial, el triunfador y el sensible. Tiene que ver con el cerebro límbico o el cerebro emocional, y la emoción predominante aquí sería la tristeza. Y después tendríamos una tercera tríada que vendría a ser el 5, el 6 y el 7, el pensador, el leal y el entusiasta, en donde la emoción predominante sería el miedo, ¿vale? Aquí habría que hablar de mucho, pero sí me apetecía comenzar por las sí, sí, capas sí, de por la cebolla supuesto. para, bueno, entrar en harina.
bien, ¿no? Sí, Entonces, aunque bueno, nosotros vayamos por un orden del 1 al 9, realmente, sí, las tríadas son más, como dice Julio, y vamos a encontrar más similitudes, ¿no? Tal y como lo ha comentado Julio, que por el orden, ¿no? Que todos podemos entender del 1 al 9. Así que me parece importante, sí, sí. eso es. Entonces, bueno, ya saltándome un poco esto, si quieres, bueno, podemos empezar por la tríada visceral, ¿vale? El Sí, tipo 8, el tipo 9 y el tipo 1, ¿sí? El fenomenal. 8, fijaos que lo llaman aquí líder, y es cierto, hay una parte de liderazgo ahí innato, además, muy potente, pero son personas sobre todo que lo que quieren es tener el poder, se esfuerzan por tener el poder, este es el punto, ¿no? Y cuando la gente tiene el poder, entonces puede hacer buen uso o mal uso. Aquí podríamos hablar en cada uno de estos personajes por niveles de conciencia. No es lo mismo ser un 8 en bajo nivel de conciencia que en alto nivel de conciencia, ¿vale? Vamos Claro. a ver, ¿no? Pero el 8, hablo en términos medianos, ¿no? En términos más bien mundanos. El 8 es un tipo directo, confrontativo, un tipo que lo que quiere es, como digo, tener el poder, porque sintió en su infancia que de alguna forma era abusado y decidió de manera inconsciente posicionarse encima de la pirámide alimenticia, ¿no? Como un depredador, más que presa. Entonces son estas personas que lo que quieren es desterrar todas las emociones que tengan que ver con la vulnerabilidad, con esto que ellos pueden llamar debilidad, pero en que en realidad es vulnerabilidad, porque todos los Sí, seres humanos lo somos. Son personas entonces que destierran el miedo, que destierran la vergüenza, que destierran la tristeza, todo aquello que le lleve a mermarse, pues va a ser un punto caliente en este tipo de personalidades. Son individuos que lo que quieren es exprimir la vida al máximo, necesitan intensidad, ¿no? Intensidad a la hora de comer, intensidad a la hora de tener sexo, intensidad a la hora de crear imperios, porque dentro de esta ubicación, de este GPS dirigido hacia tener el poder, pues son personas que normalmente están en empresas, además normalmente potentes, ¿no? Personas que además lo que quieren es bueno, quitarse la culpa de encima. Son grandes negadores de todo aquello que está al lado de su vida, ¿no? Por lo tanto, en el momento en donde se van a tener que responsabilizar de algo, te van a lanzar la patata caliente enseguida, ¿no? A ellos les cuesta mucho quedarse con esto, ¿no? De lo que podríamos llamar la culpa, que esta es sí, otra historia que también se niegan a sí mismos y que la ponen directamente fuera, ¿no? Estos hacen y deshacen a demanda, ¿no? Ellos entienden que la autoridad en sí misma es él o ella mismo, ¿no? No conciben otra autoridad, ¿no? Por lo tanto, son sí. rebeldes, son salvajes, son personas pues que tienen que ver con esto del propio liderazgo personal, ¿no? Y aquí podemos tener efectivamente un líder a un nivel de conciencia elevado, lo podemos Claro. tener ahí, ¿no? Perfectamente. Claro, esto va a ser común a todos los eneatipos, ¿no? No hay ni eneatipos buenos ni eneatipos malos, obviamente. Lo que sí hay más nivel de conciencia, menos nivel de conciencia, y eso va a dar lugar, pues, en el caso del 8, ¿no? A ejercer un liderazgo más sano, ¿no? En el caso de alto nivel de conciencia, en tener un sentido de la responsabilidad mayor, ¿no? O en no culpar a los demás, ¿no? De su propia vulnerabilidad y obviamente en niveles bajos de conciencia pues tendremos a tiranos, ¿no? También tendremos a tiranos, tendremos al típico jefe indeseable, ¿no? Que podáis imaginar. Una cosa curiosa que en su momento comentaste, ¿no? En el curso es que estas personas suelen conectar, conectarse con su vulnerabilidad, que es lo que realmente también les hace crecer con mascotas, con niños pequeños, es decir, son muy contundentes, ¿no? Frente a los iguales, pero de repente cuando ven algo que no les ataca, que no les puede atacar, ahí se conectan, ¿no? Con esa vulnerabilidad y de alguna manera crecen. Sí, ten en cuenta que el tipo 8 es un niño, como digo, que se sintió normalmente abusado, en sus biografías así lo relatan, y que dejaron a ese niño muy escondido, ¿no? Esa inocencia perdida, ¿no? Entonces, cuando están relajados, así es, pues van a tener una mirada muy tierna frente a todos estos seres que tengan esa inocencia realmente impostada, ¿no?
Es decir, los niños y los animales, claro. O sea, Claro, yo creo que no hay nada más inocente en este mundo claro. que estos seres. Entonces se van a vincular muy bien desde ahí. Sin embargo, también hay un punto en donde ellos van a negar al que elige ser débil y pusilánime, ¿vale? Esto es diferente. Ellos Sí, denostan y tiran por tierra a todas estas personas que teniendo los recursos para poder estar en la vida de una forma bien, presente, firme, con fuerza, tiran la toalla o se esconden detrás, es decir, donde aparece el miedo. Entonces esto les va a repatear, hablando mal y pronto, ¿no? Les va a sí, 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 repatear. sí. Bueno, es un estilo de personalidad que tiene realmente unas cualidades muy bonitas, sobre todo cuando ponen el ego al servicio del corazón. Cuando Claro. conectan con su corazón, porque niveles medios bajos de conciencia están bastante separados de sus emociones, ¿no? Entonces es cuando realmente ejercen un liderazgo consciente. Y esto es precioso verlo, de verdad. Mm. Pues eso, con eso nos quedamos, ¿no? Del 8. Y ahora querría ir con, bueno, con el 9, ¿no? Es el siguiente en el orden. Aquí le llaman el conciliador, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las Sí. características de este número 9. Sí, bueno, el tipo 9 es un perfil que lo que quiere es evitar el conflicto, lo que quiere es estar en paz. Entonces son tipos efectivamente muy conciliadores, tipos que son capaces de observar diferentes puntos de vista y ver la verdad en cada punto de vista, con lo cual les cuesta mucho posicionarse, ¿no? Son personas a las que les cuesta decir no, les cuesta poner límites, les cuesta responsabilizarse de sus propias necesidades, porque claro, si uno se responsabiliza de sus necesidades, entonces tiene que expresarlo. Y si lo Claro, expresa, entonces es susceptible de que haya algún movimiento en su contra y que se mueva la balsa, que se mueva la barca. Entonces, no, esto lo llevan bastante mal, ¿no? Vuelvo a insistir, niveles medios, bajos de conciencia. Aquí tenemos a una persona que vive en modo zombie, en lo que los antiguos griegos llamaban la cidia, que es como la pereza del alma, es como el no me quiero mirar, no me quiero mirar. Entonces son personas que es verdad que pueden tener rutinas muy activas, pero están sí, muy dormidos, muy narcotizados. Este es el punto que tiene el eneatipo 9, ¿no? Que les cuesta hacerse visible en el mundo. Ellos lo que quieren es pasar entre bambalinas para de esa forma evitar los conflictos como puedan, vamos, tanto como puedan. sí, Bueno, es como a ver si no se dan cuenta que estoy aquí, porque puede haber jaleo, ¿no? Si estoy aquí puede haber jaleo, si tengo una necesidad voy a tener que expresarla y si la expreso a lo mejor, bueno, causo, digamos, un movimiento que ya no me deja estar a mí en esta tranquilidad, ¿no? Que tengo, ¿no? En esta pasar desapercibido, ¿no? Son personas, claro, recuerdo del máster, ¿no? Que comentabas que son personas con las que resulta fácil convivir, pero hasta que pero llega un momento donde se les puede rebosar el vaso, ¿no? Siempre estamos hablando de todo en sí. función del nivel de conciencia, obviamente, pero que van acumulando esa rabia, ¿no? Que comentabas tú, que es la emoción predominante, y que, claro, de repente, cuando menos te lo esperas, es cuando, es cuando saltan, ¿no? Es así, es así. Esto se llama, así de una manera técnica, ira epileptoide, que es un palabrajo tremendo, o dos palabrajos tremendos, pero no es otra cosa que un de repente exploto y la lío parda, ¿no? Y uno se queda alucinando, como, pero bueno, este hombre, esta mujer, pero si era incapaz pero claro, llega un momento en donde rebosa. Entonces, lo bueno para el tipo 9 es expresar sus necesidades, es aprender a decir no en el momento en el que corresponda, es aprender a decir sí también a la abundancia, al hecho de mirarse con amor y de entender que forma parte de un mundo en el que puede participar muy bien, ofreciendo mucho, mucho, mucho. Y bueno, este es el punto del 9, ¿no? Para que esa rabia, recordamos que están en esa tríada visceral, pues esté más relajada, ¿no? Porque el 8 es extrovertido, lo lanza rápidamente, no tiene ningún problema para poner límites, pero aquí en el tipo 9
existe este movimiento de represión en donde no se deja sentir la rabia, ¿no? Claro. Le cuesta mucho. Y por último, ¿no? Decías que viven a veces un poco narcotizados. Es como una especie de apagón voluntario, bueno, o a veces inconsciente para eso, para no entender cuáles son sus necesidades o no entender cuáles son los conflictos que no va a poder evitar, que va a tener que asumir, que va a tener que afrontar, ¿no? Y que le toca, que la vida se lo está mandando para que los afronte, ¿no? Así es. Es que paradójicamente, en esta necesidad de evitar el conflicto para estar en paz, precisamente aparece justo lo contrario. Es decir, la gente entiende que este tipo no tiene sangre y entonces recibe, recibe un doble conflicto. Ya no solamente es el hecho de no querer mirarse para evitarlo, sino el hecho de que tiene que mirarlo, pero de una manera desproporcionada al final, ¿no? Es decir, se le zarandea de tal manera en la vida que al final todo aquello que quiere evitar le viene por duplicado, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis, ¿no? Lo, lo recomendable para los nuevos nueves es afronta, ¿no? Afronta tus necesidades, exprésalas y estate ahí alerta, ¿no? Así es. Vamos con el uno, ¿no? El perfeccionista, es el último de Venga, la triada, visceral. Y bueno, estos son también tienen sus cosas, desde luego. Cuéntanos un todos, poco en qué todos, claro consiste que lo del sí. número uno. Bueno, el número uno es efectivamente el perfeccionista, ¿no? Personas que se esfuerzan por ser perfectos y por hacer perfecto el mundo en el que viven. Son individuos muy metódicos, muy comprometidos, muy disciplinados, personas con un nivel ético tremendo de aquello que está bien, aquello que está mal. Son personas muy, además, muy resolutivas también. Esta gente se pone en acción en base a una premisa clara, que es por un mundo ideal. Pero les cuesta entender que realmente la perfección en esta vida, en muchas ocasiones, reside precisamente en la imperfección. Decía Spinoza que realidad y perfección son lo mismo. Esto a un uno le cuesta muchísimo entenderlo porque son tipos tremendamente rígidos, muy inflexibles, ¿no? Con lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, aceptar otro tipo de realidades, otro tipo de personas que no puedan funcionar moralmente como ellos entienden que deberían funcionar, pues les causa un conflicto tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, es un eneatipo rabioso también, porque está dentro de esa tríada, pero fíjate que incluso entiende dentro de su perfección que expresar la rabia no es lo más perfecto. Fíjate, que ya tiene... y bueno, en este sentido lo que va a hacer es una especie de movimiento de olla a presión para que esta rabia Pasivo-agresivo, ¿no? no se Julio, un poco dispare. pasivos agresivos, ¿no? De Bueno, es estos más de. bien el 9 es más bien pasivo-agresivo, porque de Ah, repente entra en olvidos para decirte que no quiere ir al cine, de repente, ay, se me había olvidado que habíamos quedado, ¿no? Como un ejemplo así. No, al uno se le ve, o sea, tiene un rictus muy potente en este sentido. Normalmente tiene unas mandíbulas bastante pronunciadas, suele tener lo que llamamos el anillo de Saturno puesto aquí, ¿no? Esta línea aquí de fruncir el ceño perfectamente delimitada. Esto no es en todos los unos, por supuesto, y menos en unos que son niños, donde todavía no hay claro. arrugas de expresión ni nada de esto, pero ellos sienten, dependiendo luego del subtipo, dependiendo de muchas cuestiones, pero sí, sienten la ira y tú sobre todo la sientes, o sea, porque te sientes juzgado. O sea, es un tipo Claro. que señala con el dedo, que mira la imperfección, que te pone la cara, que te sube la ceja. Son personas a las que se le nota la ira, realmente. Así es que Son moralistas, ¿no? Son reformadores, son moralistas. Bueno, pues aquel que, vamos, que en su ser siente que, ¿no? Que él sabe lo mejor para ti, ¿no? Que es lo mejor para ti, ¿no? Y cómo tienen que funcionar las cosas. Claro, se suele decir, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo bueno, que es otra forma de decirlo, lo que expresas de Spinoza. Y claro, a estas personas me imagino que el reto es aceptar la imperfección o lo que ellos perciben como imperfecto en el mundo, que puede ser perfectamente perfecto, claro.
Así es, así es. Sería la propuesta para el eneatipo 1, ¿no? Aprender a aceptar. Y claro, tú lo sabes perfectamente, uno no puede aceptar nada si no es comprendido antes. Pero Claro, cuando claro, uno comprende y acepta, comienza a dejar de sufrir. Y cuando comienza a dejar de sufrir, pues obviamente tiene un amplísimo rango de posibilidades en este mundo maravilloso, ¿no? El claro. eneatipo 1 se tiene que dejar enfangar, tiene que aprender a jugar de nuevo, a sacar al niño, disfrutón, tiene que ir por ahí, ¿no? Este es el camino, Claro. a relajarse. Pues mira, a relajarse los que os sintáis unos, que seguro que salís ganando con el cambio, ¿no? Em, el número 2, ¿no? El que aquí es denominado como servicial, ¿no? El, bueno, Sí, pues el ayudador también, ¿no? Se le puede llamar, hay me imagino que diferentes acepciones. ¿Qué características principales tiene este número 2? Que es el sí, primero bueno, de lo que decías, de de la la vida ya emocional. entramos en los emocionales, ¿no? Así es. Así es, y se le llama servicial, se le llama ayudador, en fin, tiene varias acepciones. Lo que pasa que, bueno, esto del ayudador y el servicio hay que ponerlo un poquito entre comillas si hablamos en niveles medios bajos de conciencia, Claro, porque claro, estas claro. son las típicas personas que te ayudan, pero detrás hay algo, ¿vale? Es decir, es un tipo que lo que necesita es sentirse necesitado. Fíjate, otro trabalenguas ahí. Sí, 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 sí. Necesito sentirme necesitado. Y como necesito sentirme necesitado, entonces lo que voy a hacer va a ser manipular al entorno para que me miren a mí y yo ser proveedor de ellos. ¿Vale? Sí, Este enatipo muchas veces se puede convertir en un grandísimo interferidor de los procesos de las personas, con la mejor de sus intenciones, porque realmente lo que quiere al posicionarse en ese lugar es sentirse amado. sí, Entramos dentro de los emocionales y a estas personas, igual que a todo el mundo, pero aquí en particular, lo que necesitan es sentirse amados. Y entendieron que ayudando al otro, que siendo, bueno, necesario para el otro, pues serían amados, serían mirados y serían más allá, incluso adorados, ¿no? Aquí ya nos claro, ponemos tremendistas, pero necesitan ser imprescindibles para el otro. Este es el juego. Entonces van a ser personas muy cálidas, personas muy seductoras, personas que se ponen inmediatamente al servicio. Lo que pasa que en el momento en donde la persona que ha recibido la ayuda no da unas gracias lo suficientemente acordes con el nivel de amor que el otro entiende que debe recibir, entonces recibe el reproche. ¿Vale? Sacan la claro, factura. Estos te claro, sacan la claro. factura y de repente, desde su histrionismo, porque son personas muy teatreras también, ¿no? Bueno, pues podemos recibir mensajes del tipo, con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo agradeces. ¿Mm? Claro, claro. Sí, sí, o Ahí sea, como en todo, ¿no? El nivel de conciencia es determinante, pero claro, en niveles medios y medios bajos, lógicamente, estas personas están tomando nota de lo que hacen por los demás para ser retribuidos de la misma manera. Son personas que buscan generar relaciones de dependencia hacia ellos porque realmente es la gasolina, ¿no? Les alimenta, ¿no? Que les hace moverse y por lo tanto, bueno, pues son especialistas también, me imagino, en generar lo que se puede denominar relaciones tóxicas, ¿no? De decir, sí, oye, te intento atar para que no tengas casi otra opción que acudir a mí, ¿no? Porque eres mi gasolina de esa manera. sí. Hay una especie de tela de araña, ¿no? En donde todas las víctimas pues van a parar. Este tipo de personas normalmente se sienten insufladas de orgullo, es decir, ellas están encantadas de conocerse. Hay un alto grado también ahí de narcisismo y se sitúan en esto de la sobreabundancia. Yo puedo darte tanto, ¿no? Hay una canción de Rocío Jurado y Rafael que es la archiconocida, como yo te amo, nadie te amará, ¿no? Sí, Cuidado, sí. cuidado, cuidado con esto porque desde ahí se produce una fagocitación del otro, ¿vale? Les cuesta muchísimo. La manera que tienen ellos para pedir es dando, dando, Claro, dando, dando, ¿no? Entonces les cuesta muchísimo conectar con la carencia.
Y como Claro, les gusta aprender a pedir, entonces se ponen a manipular el entorno para entonces sentirse necesitado y desde ahí sentirse amado. Pero está muy bien cuando conectan con esta carencia, con esta falta de autoestima que encubre sí, tantísima sobreabundancia y sí, aprenden a decir todo aquello que necesitan, a ponerse vulnerables también y a, claro. y a pedir, me siento así, estoy mal, ayúdame, ¿no? Por ahí va el enatipo 2. Fijaos, esto debería ser para otro día, ¿no? Pero cuando Julio habla de conectar con la vulnerabilidad, y curiosamente esto lo habíamos hablado también del 8, ¿no? Estas líneas tienen su significado siempre, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor para hoy no da tiempo, pero ha dicho algo común en ese sentido, ¿no? Con el 8 y me imagino que estas líneas, eso, tienen su razón de ser, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor lo podemos comentar otro día y desde luego en el máster, que después damos la información, se comenta con abundancia, ¿no? Tal cual. Vamos con el 3, ¿no? El denominado triunfador. Vamos a por el El triunfador, triunfador. ¿cómo es el triunfador? El triunfador, bueno, pues es un tipo vanidoso, ¿no? Es un tipo que lo que quiere es destacar, lo que quiere es brillar y por lo tanto, pues se va a convertir, tiene esta capacidad de camaleonizarse en todo aquello que sea un modelo de referencia fuera, para poder destacar, ¿no? Para poder resplandecer. Fíjate que igual que el 9, el eneatipo 9, lo que quiere es esconderse para pasar entre bambalinas, para pasar desapercibido, el tipo 3 lo que quiere es mimetizarse para destacar. Entonces, se convierten en personas muy prácticas, muy resolutivas, muy orientadas a resultados y además rápidos, ¿no? Para tener un movimiento de ensalzamiento potente. Son personas que pueden pecar de falsedad, ¿no? De hipocresía. Son este tipo de personas que se van a disfrazar de todo aquello cuanto convenga para poder hacer un networking potente y desde ahí encumbrarse al éxito. El tipo 3 es un líder también muy potente, todos obviamente lo son, cada uno desde su perspectiva, desde su forma. Pero el tipo 3 hay mucho deportista, por cierto. Si hablamos Claro, de algún futbolista, pues aquí estaría Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? claro, Tenemos unos claro, cuantos. Son personas que quieren llegar a la excelencia para ser reconocidos y así ha sido, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro. en fin, personas que normalmente son muy emprendedores, con una capacidad de iniciar y de motivar a la audiencia también muy potentes, personas que no pasan desapercibidas. Normalmente se les ve a un tipo 3. Fíjate que aun siendo emocional, suelen enfriar el corazón para poder llegar a las metas. Estas personas entendieron que serían queridas en función de lo que lograran y De por sus eso éxitos, ¿no? de sus Claro, éxitos. Entonces, por eso tenemos aquí la imagen bueno, más fácil, ¿no? Pues ese médico, en fin, que puede tener 35, 40, 100 diplomas decorando su claro. pared para que veas que es un tipo de referencia, ¿no? El mejor. Esto es lo que quieren, ser los mejores y obviamente muchas veces lo consiguen. ¿Mm? Estas personas, decías tú que se mimetizaban con su entorno, como que lo estudian, ¿no? Como que aprenden cómo es el entorno, porque claro, quieren conocer las claves del éxito, ¿no? Quieren conocer cómo adaptarse a ese entorno y sobresalir, ¿no? Y triunfar. Son personas también, ¿no? Que recuerdo que me comentabas que, claro, si lo que está de moda es llevar estos pantalones o esta camisa, serán los primeros, ¿no? Que impulsen, ¿no? El llevar esos pantalones a la camisa, personas que le dan mucha importancia a la estética, ¿no? A su aspecto, ellos quieren sobresalir, ¿no? Son triunfadores. Lo que pasa es que, claro, su debilidad es que realmente en esa hipocresía en la que a veces se mueven, sobre todo en los niveles medios y medios bajos, no llegan a conectar muchas veces consigo Claro, mismos, ¿no? claro, así es. O sea, se han puesto, fíjate, se han puesto tantas máscaras, se han Claro, disfrazado tantas veces que han olvidado quiénes son. Y se dan cuenta muchas veces, aquí en consulta cuando vienen, que se han perdido a sí mismos, que no encuentran su sentido vital, su propósito, que se han vendido tanto al exterior que no se han habitado. Se han dado cuenta de que su peaje fue
precisamente esto, lograr, conseguir para ser amados desde ahí, para entender que eran amados desde ahí. Cuando el tipo 3 realmente lo que tiene que entender, lo que tiene que comprender es que ya es amado Claro, por ser, que no claro, tiene nada más que hacer que ser. claro. Y ahí es donde conectan con su autenticidad, ¿no? De repente es muy bonito verlos también, ¿no? Como al crecer te van a contar todo aquello que realmente quieren y se van a convertir en este sentido en verdaderos líderes, porque tienen un remanente energético tremendo, ¿no? Pero tienen que conectar con esa autenticidad. Claro, son personas que están orientadas al resultado, al éxito, tienen esa capacidad y cuando se dan cuenta de cuáles son los verdaderos triunfos, me imagino el verdadero éxito, que muchas veces es ser tú mismo, ¿no? Y crecer desde tu ser, pues claro, mantienes esa energía, mantienes toda esa capacidad, pero ya estás conectado contigo mismo. Así Vamos es. con el siguiente, ¿no? Con el 4, Vamos. con el sensible. El 4, bueno, es el último ya de los emocionales, de la tríada emocional. Y fijaos que aquí estábamos hablando del tipo 2, donde estaba insuflado de orgullo, de sobreabundancia, yo puedo darte a ti todo aquello cuanto necesitas. Aquí nos posicionamos justo en el opuesto. Aquí es una carencia absoluta, es un pobre de mí, es una victimización, es una envidia constante, es entender que el jardín del otro siempre es más verde que el mío propio Mm, y claro, desde ese lugar generan unos niveles de sufrimiento muy grandes, porque no se sienten comprendidos, porque no se sienten mirados, porque no se sienten únicos y especiales. Y bueno, pues se posicionan también en lugares donde desde ese lugar de sufrimiento, desde ese punto de sufrimiento, también se hacen grandes creativos, porque esto a lo mejor es una creencia, pero muchas de las personas que se ponen a crear obras de arte y demás lo hacen desde lugares de sufrimiento potentes. Y en el caso del 4 normalmente suele ser así. Lo ideal es que lo hiciera también desde los estados de felicidad, ¿no? Que también se puede crear desde la claro, felicidad. Entonces aquí tenemos a un tipo muy sensible, muy introvertido, con un carrusel emocional tremendo y tiene que ir precisamente a esto del ecualizarse, ¿no? La ecuanimidad, que es equal animus. Es decir, las sí, cosas no son ni tan malas ni tan buenas, ¿no? Sino que hay que encontrar ese punto medio, ese punto neutro, en donde se pueda posicionar en un lugar más tranquilo y desde ahí también dejar de sufrir, ¿no? Aquí, bueno, tenemos a la Cenicienta, Calimero, el Patito Feo, ¿no? Estos arquetipos señalan muy bien todo esto. Esto, bueno, es la contrapropuesta al tipo 2, ¿no? Es la carencia en sí es mismos. la claro, viven desde la creencia en la carencia que tienen. Claro, de aquí, lo decías tú, ¿no? Salen muchos artistas, ¿no? Grandes artistas, músicos, pintores, que desde esa emoción, ¿no? Tan vivida, ¿no? Que está tan a flor de piel, pues encuentran, bueno, pues soluciones artísticas increíbles, ¿no? Pero aparentemente, ¿no? Son personas a lo mejor difíciles, ¿no? Difíciles de cuando están en niveles bajos, lógicamente, difíciles de tratar precisamente por lo especiales que son, ¿no? A lo mejor son difíciles de comprender para la mayoría, ¿no? ¿Por qué estás así? No te entiendo, ¿no? No entiendo tu melancolía, ¿no? Porque me imagino que estarán mucho en la melancolía, en el pasado era mejor, en este tipo de cosas, ¿no? En la Ujú. nostalgia. Me imagino que son sentimientos habituales. Sí, cualquier tiempo pasado fue mejor, como decían, ¿no? Ahí se enganchan, cuando en realidad estando en el presente siguen sufriendo. Entonces, hay una especie de mantra en este eneatipo que se podría resumir en algo así como sufro, luego existo. Hay como una especie de adicción a esto del sufrir, porque parece que desde ese sufrimiento entonces se sienten especiales. Este tipo de individuos lo que quieren es evitar la mediocridad, evitar ser vulgares, porque la vulgaridad no es especial, no es única. Por lo tanto, Ya. van a hacer
esos desplantes también son grandes rebeldes, pero más introvertidos a la sociedad. No, es bonito ver al personaje y sobre todo es bonito ver cómo la gente sale de ese personaje para valorar lo que la vida le trae, que es tantísimo, pero que no se ha parado muchas veces en reparar en ello, que se ha perdido en su propio fango. ¿Mm? Claro, y comentabas antes lo de la envidia, que es algo que algo bastante imperante, ¿no? Sobre todo cuando están en niveles bajos, ¿no? O sea, sienten que lo de los demás, que son especiales, que no les entienden, pero al mismo tiempo la paradoja de que sienten que lo de los demás es mejor, ¿no? Que sienten envidia. Sí, fíjate que esta envidia, además, esta sensación de carencia no va tanto en aquello que pueda tener el otro Mm, material, ¿vale? En el 3, en el eneatipo 3 sí puede ser un tipo más competitivo en cuanto al mm. hecho de que el otro tiene un Porsche en la puerta de su casa y él quiere lo mismo, ¿vale? Para generar estatus y desde ahí destacar. En el tipo 4 es otra historia, tiene más bien que ver con el mundo de los afectos. Es decir, no se siente querido. Esta es la imagen de una persona que puede ir por la calle en Navidad, por la noche, con frío, y de repente mira a una de las casas y en esa casa se proyecta una de las sombras en donde hay un niño que es cogido por su padre, Sí, abrazado por su madre, ¿vale? Y entra en esa parte de sufrimiento en donde yo esto nunca lo tuve, son grandes victimarios o víctimas, ¿no? claro, En fin, ahí está, ¿no? Cuando en realidad no pueden observar o no tienen la posibilidad o la toma de conciencia suficiente como para poder observar cuántas personas les quieren también, ¿no? Todo aquello que claro, tienen, por supuesto. Mm. claro. Entramos en la tríada mental, en la tríada del miedo, ¿no? En la que es digamos que lo que impera es el miedo. Y empezamos con el pensador, ¿no? Con el pensador, el estudiador. Cuéntanos un poco cómo es Sí, este eneatipo. sí. Bueno, pues como dices, es el primero de todos la tríada mental. Es un tipo que lo que quiere es estar desapegado del mundo, lo que quiere es observar al mundo para en ese momento ir recogiendo toda la información y entonces poder participar en él. Lo que pasa es que esto es infinito, nunca llegan los datos suficientes como para poder atreverse a materializarse ahí. Son personas que profundizan muchísimo en el mundo del conocimiento, son grandísimos investigadores, son personas que se mueven desde el último bastión, ¿no? Son personas a las que les gusta, o de niños, algunos refieren, que les encantaba desmontar los motores de las motos, por ejemplo, para poder engranarlos después, ir viendo todo el mecano que hay detrás de toda esta historia. Como contrapartida, bueno, pues entender que se mueven desde la avaricia, y no es una avaricia que tenga que ver estrictamente con lo económico, con no pagarte una cena, por ejemplo, no Sí, invitarte a, en fin, pero es más bien una avaricia de sí mismos, es la avaricia de no querer entregarse a un otro por miedo a ser invadido, fíjate. Y bueno, hacen ese movimiento de repliegue, de distancia, para evitar que tú entres en su vida, que dentro de su vida tú te conviertas en algo importante y que cuando te vayas puedas sufrir, porque es un gran sensible. Fíjate que está ahí en el hueco oscuro que llamamos del eneagrama, al lado del 4 sí, también hay como reminiscencias. Es un tipo muy sensible, pero esa sensibilidad la expresa de una manera más fría. El 4 lo expresa de una manera húmeda, realmente se le ve sí, sí, sí. emocionarse, llora, en fin. En el 5 no, el 5 es más estoico, ¿no? Ahí. Sí, sí, Después, claro, sería un estoico. Claro, estas personas son grandes teóricos, ¿no? Como dices tú, grandes estudiosos, grandes recopiladores de datos, pero nunca es suficiente lo que tienen, ¿no? Para entregarlos, ¿no? O para entregarse a una causa, ¿no? Suelen permanecer más bien apartados y les cuesta, ¿no? Les cuesta poner en práctica realmente todo lo que tienen sí, en su mente. sí, este sería el típico genio chiflado, ¿no? Este genio con un procesador
mental tremendamente rápido, pero que tampoco participa mucho en el mundo. Le cuesta, le cuesta. Son muy observadores, muy teóricos, pero lo que les cuesta sobre todo es poner en práctica, bajar a tierra el mundo de las ideas. Porque como digo, ellos normalmente hay cinco de todo tipo, ¿vale? Es más, Zidane, por ejemplo, Sí, se supone que era un 5, con lo cual fíjate que estaba jugando al fútbol en conexión con el sí. cuerpo, tremendamente, ¿no? Pero normalmente les cuesta mucho pasar a la acción. Esto es el demasiado análisis genera parálisis, ¿sí? Sí, 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 sí. Y Ujú. ese no dejarse invadir, que me ha gustado cómo lo has expresado, porque de alguna manera a lo mejor se hacen necesarias esas personas que les han, entre comillas, invadido, y claro, no las pueden atesorar, no, no es como el conocimiento, no es como sus propios recursos, ¿no? Que de forma ávara, en el sentido que tú lo has explicado, los pueden atesorar. Las personas vienen y van y les aterra, ¿no? Les aterra, yo creo que la precariedad, ¿no? El sentirse en precariedad, ¿no? En falta de recursos. Así es, así es. Es como si sintieran la falta de abundancia en sí mismos. Es como si al entregarse al otro ellos se perdieran a sí mismos y pudieran morir de alguna manera por inanición. Entienden que este conocimiento que pueden atesorar ellos, porque además se lo han trabajado mucho, si lo comparten probablemente no sea valorado. Hay otra premisa ahí que vendría a ser una especie de mantra también para ellos, que sería algo así como el no des margaritas a los cerdos. ¿Sí? Hay Sí, sí. una arrogancia intelectual muy suya, muy Sí, sí, suya. os estáis Pero bueno, imaginando, pues eso. es muy bonito, Ramón, ver cómo este perfil sale al mundo para compartir aquello que aprendió y cómo es valorado y reconocido. ¿Mm? Y lejos de ser invadido, es incluso aclamado, ¿no? Tenemos aquí un Stephen Hawking, por ejemplo, un grandísimo Claro, investigador. Entonces, bueno, que salgan de su castillo de marfil y que salgan al mundo, sí, que se arriesguen, que dejen de eso es. pensar tanto. Eso es, no penséis tanto. Em, Vamos con el 6, ¿no? El leal, el dudoso, ¿no? El que duda, bueno, el 6 seguramente es de los más complejos, ¿no? De entender porque otro día, ¿no? A lo mejor podemos hablar de, de las diferentes, ¿no? Subtipos que hay dentro de cada eneatipo, que como mínimo hay 3, pero bueno, incluso se podría dividir más. Y hay muchas diferencias entre los diferentes subtipos del 6. El 6, no quiero decir con esto que sea un cajón desastre, pero a veces es un poco cajón desastre, ¿no? A veces quien tiene muchas dudas en qué eneatipo está, debe acudir primero al 6 porque precisamente esas dudas le representan un poco. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, el tipo 6 lo que quiere es sentirse seguro. Y desde ese afán de sentirse seguro, entonces entran en esa duda, en ese y si, no sé, se mueven en estas tesituras para tener la certeza de que esto será lo adecuado, ¿no? Temen muchísimo cometer errores, porque entienden que de alguna forma también podrán ser castigados. Entonces, son personas que también lo que hacen es adscribirse a creencias, liderazgos, en donde no tengan que responsabilizarse de sus propias decisiones para entonces no autoflagelarse. ¿Vale? Claro, Hay mucho miedo, hay mucha ambivalencia, hay mucha duda. Estos son, vamos, los típicos que les llevas a cenar y si te plantean 10 platos en el menú, pues imagínate, la hemos liado, mejor elige tú. sí, 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 Lo sí. he visto un poco parodiado porque es bonito ver al personaje así, ¿no? Crudo y en nivel de conciencia medio bajo, pero tienen esta parte, ¿no? Se le llama el leal porque sí que es cierto que son personas de manada. En el grupo se sienten seguros. Esta necesidad de pertenencia es importante para ellos. Pero bueno, luego tienen esta parte culpógena, ¿no? En donde no han hecho aquello que se debería haber hecho. Eh, Fíjate que dentro de los mentales, del 5, 6, del 5 y el 7, es el más emocional de los mentales. ¿Vale? Aquí ya no Sí, la quiero liar mucho, sí. pero es un tipo que tiene que aprender a manejar el miedo desde el coraje. Es decir, aunque tengas miedo, hazlo, date la oportunidad, entendiendo, por supuesto, que el miedo
emoción totalmente validada y adaptativa porque nos permite vivir en el mundo, ¿no? Imagínate si no tuviéramos miedo cuando miramos por la ventana y vemos una altura, yo qué sé, de 25 metros, ¿no? Claro, Por claro, supuesto que claro. esto es adaptativo, pero en el caso del 6 se ve de una forma distorsionada. También hay un punto muy analítico, hiperanalítico, y el tipo 6 normalmente suele ser un individuo pues muy complaciente también, tiene reminiscencias aquí del tipo 9 con el que está unido a través de las flechas, en fin, tampoco... Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay un Claro, triángulo que conecta al 9, al 6 y al 3 que, bueno, pues que no es casual, evidentemente, ¿no? Que tiene que ver con incluso por dónde crece cada uno, ¿no? Por dónde puede también empeorar, ¿no? El 6 sería el típico, ¿no? Que está todo el rato con las listas estas, aunque sean mentales, de pros y contras, ¿no? De cada decisión, que llega también a cierta parálisis a la hora de decidir, ¿no? El 5 puede llegar a a parálisis por sobreanálisis, el 6 cuando tiene que tomar la decisión también está continuamente dudando, ¿no? Si será para bien, si será para mal, que sí. le da miedo las consecuencias de esa decisión, ¿no? Sería una persona, eso, continuamente dándole a la cabeza, ¿no? Sí, sí, como digo, teme mucho el error. Sí, Entonces, estas personas deberían incorporar esto del a veces se acierta, a veces se aprende. En sí, vez de errar, que puedan hacer la modificación mental de entender que uno está aprendiendo y que los errores forman parte de este camino y desarrollar el músculo de la valentía, el músculo del coraje, porque realmente están llamados a ser líderes de sí mismos, ¿m? claro, Para dejar de confiar o mejor dicho, dejar de poner fuera el liderazgo, el propio poder personal. Son claro. personas además que es que poniéndose en creencias o en líderes ajenos a sí mismos, tienen una parte de desconfianza muy grande. Entonces se convierten en grandes escaneadores de incoherencias de la otra persona en la que yo me he dejado estar. ¿Vale? O Claro. sea, es un tipo complejo. Es un tipo complejo porque por un lado quiere ir de la mano de papá, pero por el otro lado ve a papá como incoherente en tales cuestiones y entonces se revela contra papá. O sea, hay que mirarlo. Aquí lo has señalado antes muy bien, hay una diferencia entre subtipos muy potentes. No es lo mismo manejar el miedo desde la congelación, la paralización, que es el eneatipo que estamos hablando, porque estamos hablando de los más puros, ¿sí? Claro, A hacerlo desde el deber, yo dejo de sí. sentir el miedo porque hago lo que debo hacer y por lo tanto me relajo, a coger al miedo por los cuernos y tirar hacia adelante, ¿no? En una especie de actitud contrafóbica en donde Sí, sí, no sí, puedo sí, sí. soportar la ansiedad del miedo y me lanzo. Sí, Entonces, sí, me lanzo contra él. Sí, 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 sí. claro, claro, hay que ver las diferentes propuestas. Pero bueno, aquí podríamos tener a un Woody Allen, ¿vale? Para que la gente se haga la imagen, tipo muy titubeante, Sí, muy sí, sí. miedoso, muy inseguro. Desde el fútbol, pues mira, Iker Casillas, por ejemplo, era Ah, un 6. O sea que... fíjate, fíjate, pues curioso, desde luego. Tenemos el último ya, ¿no? El entusiasta, que bueno, que es el que completa, ¿no? Esa triada mental y que aparentemente es todo lo contrario, ¿no? Pero ahora veremos. ¿Qué nos cuentas del entusiasta? Bueno, pues estamos delante del niño grande, este niño grande que nunca quiso crecer, ¿no? Personas que necesitan estar estimuladas, personas que son poco disciplinadas, que profundizan poco, personas que se entretienen con una mosca que pase por ahí, ¿no? O con un plan, obviamente, que sea potencialmente gratificante, se van a enganchar. Entonces, les cuesta mucho centrar la atención, poner foco, se dispersan, se dispersan. Aquí hay mucho trastorno de déficit por hiperactividad, muchos niños Claro. a las que son, que tienen estas cualidades, se les diagnostica como TDAH, ¿no? Y bueno, desde ese lugar, pues claro, normalmente son personas como muy divertidas también, muy dinámicas, muy verborreicas, personas que te cuentan historias, que te seducen y lo que vamos a hacer, ¿no? Son personas futuristas, personas Sí, visionarias, ya verás cuando, ¿no? Estas frases que realmente
en fin, te estimulan muchísimo, te sí, ilusionan, son grandes ilusionadores, ¿no? Entonces, bueno, el tipo 7 lo que evita a toda costa es el dolor, todo aquello que tenga que ver con el dolor, con el sufrimiento. Estos son grandes parchadores, ¿no? Enseguida sí, se apuntan a un bombardeo para no conectar consigo mismos, porque realmente se temen a sí mismos. De una manera inconsciente temen quedarse consigo mismos para conectar con su vacío, porque desde el aburrimiento, son muy susceptibles al aburrimiento, pueden quedarse en su fantasía encerrados en esa depresión, en esa tristeza. Y esto es algo de lo que huyen radicalmente, ¿no? Luego, claro, cuando les ves en procesos de psicoterapia crecer, pues son personas que comienzan a llorar todo lo que no se permitieron llorar y conectan realmente con la plenitud que están buscando de una manera compulsiva. Porque estos son unos zampones, no solamente de sí, comida necesariamente, sino zampones de experiencia. Son unos grandes golosos. De hecho, la pasión que les sí, rige es la gula. Una sí, gula sí, que tiene que ver con un amplio abanico de platos en la vida. sí, Ujú. sí. Sí, son los que se apuntan a cualquier plan, los que son timadores, ¿no? O Mira, propagandistas de alguna manera, ¿no? Son eh, personas que de alguna forma, eso, te venden la moto, ¿no? Por decirlo en plan coloquial, pero que, claro, ahí la parte mental, Julio, ¿dónde estaría? En precisamente huir de ese aburrimiento, de ese quedarse consigo mismos y sentirse en un vacío. ¿Dónde está ahí la parte eh, mental? aquí la parte mental aparece en la planificación, ¿vale? Estas personas están proyectando constantemente a nivel mental un futuro Vale. entusiasmante, ¿no? Ilusionante. Entonces, ponen esa energía mental ahí y la ponen en acción también. Esta gente normalmente ya no entra tanto en la duda, ¿m? Sino que se van más hacia adelante, ¿no? Más tirado para adelante. Me vas a permitir que ponga el ejemplo yo de personaje público que me viene a la mente y no lo había previsto, pero es que estoy viendo a Laporta, ¿eh? Estoy viendo a Laporta, De esa. acuerdo. Y no hablo de la gula como la entendemos, ¿no? De gula física por la comida, que también podría ser, evidentemente, sino ese, bueno, ese vendedor de humo en muchas ocasiones, ese planificador, ese alentador de las masas, ¿no? Como es Laporta, ¿no? Que te está contando, bueno, cómo va a salir todo bien en el Barcelona, en el futuro, ¿no? Y que, bueno, que es un tipo muy divertido, dicen, ¿no? Que es un Ajá. tipo adorable con el que estar y que es muy ameno, ¿no? Podría ser un ejemplo, a lo mejor. Sí, sí, podría ser. Yo no le conozco tanto como tú, no estoy tan metido en esto del fútbol, pero sí que me puede llegar desde ahí. Habría que ver, pero es verdad que tiene el 7 este optimismo compulsivo, ¿no? Eso es, claro. Este optimismo que muchas veces no presta razones. Y sería como la contrapropuesta también del tipo 6, porque el 6 es un gran pesimista, es Sí, demasiado pesimista. Bueno, el claro, 7 vendría precisamente a compensar esta parte, ¿no? Es demasiado optimista. Bueno, pues ni claro. tanto ni tan calvo, ¿no? Vamos a quedarnos en ese punto medio, seamos realistas, veamos esos pros, esos contras y movámonos en esas tesituras. Pero sí, dentro de una empresa, por ejemplo, el tipo 7 es un gran motivador de ilusiones, ¿no? Del cachondeo. Tampoco significa que todos Sí, los 7 estén siempre con ganas de humor y de buen rollo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algo muy bonito ahí que es precisamente esa ilusión por la vida, ¿no? sí, Del niño, además, muy conectado al niño, muy sorpresivo, ¿no? ¡Hala! ¿No? Yo he sí, visto tipos de mi edad, vamos, emocionarse siendo sietes con cuestiones que a lo mejor otras personas ya tienen más que vistas, ¿no? Y siguen sí, sí. emocionándose, siguen sorprendiéndose. Pues yo creo que hemos hecho un gran repaso a los eneatipos. No te quiero quitar mucho más tiempo, Julio. Sí que quiero que nos hables un poquito del máster de Conciencia y Ser. Voy a dejar un link en la descripción y también en un comentario fijado, pero quiero que nos cuentes lo más importante, ¿no? Porque lo más importante es que hemos hablado del eneagrama, que
muy, muy superficialmente. Obviamente esto, quiero decir, podríamos estar horas, horas y horas y días y días y días. Y yo que conozco a Julio y le he visto impartirlo, bueno, pues el grado de profundidad puede ser mucho mayor, evidentemente, pero realmente esto es instrumental, ¿no? Instrumental para algo que explicáis muy bien en el máster, que es cómo conocer al ser realmente, ¿no? Cómo conectar con el ser, cómo conocerse a uno mismo, su esencia y cómo crecer. Entonces, me gustaría que despidiésemos la charla, bueno, pues con una explicación de lo que estáis dando en ese máster, ¿no? De conciencia y ser, y, y bueno, y cómo la gente puede apuntarse también a él, ¿no? Que habrá alguno interesado, espero. Bueno, este máster, esta formación en la que además hago el guiño porque tú también participas, ¿vale? O sea, Sí. estás ahí dando un módulo. Ramón es que es un tipo muy, muy humilde, pero es un polifacético y él da precisamente el primero de los módulos, que es ni más ni menos que la ciencia dentro de la consciencia, o sea, imaginar, ¿no? Bueno, pues el objetivo claramente dentro de esta formación es elevar nuestro nivel de conciencia. Elevar nuestro nivel de conciencia implica comprender quién soy yo como humano y qué es la vida, o sea, de qué manera funciona la vida, el universo. Entonces, yo creo que ahí se puede resumir todo, ¿no? Yo creo que el máster lo que intenta es aglutinar lo que los antiguos sabios, sabias de la humanidad venían diciendo desde el principio de los tiempos, con lo que la ciencia actual puede demostrar hoy en día, ¿no? En este sentido, ya no nos quedaríamos en la creencia o en la pregunta de si existe Dios o no, sino que sabemos que existe un universo inteligente al que se le llama así, se le llama Dios, Claro, pero que es claro. mucho más, ¿no? Con esta idea tenemos, bueno, la propuesta de generar una serie de postulados para que la gente pueda verificar, sobre todo las personas más sesudas, más mentales, ya que estábamos con el eneagrama, que no estamos hablando de quimeras, que todo esto es cierto y que existe una conciencia que realmente manifiesta una serie de situaciones en nuestras vidas que suponen un desafío para el ego, pero que para el alma son realmente aprendizajes que escogió en un proceso evolutivo hacia el amor, hacia la gran comprensión. Entonces, son 10 módulos. El primero, bueno, tú te lo conoces muy bien, la ciencia dentro de la conciencia. En el segundo ya hablamos de lo que implica ser un humano, en fin, todos los cuerpos que nos constituyen, los mecanismos de defensa, qué es el ego, qué es la muerte y un sinfín de variantes. Después profundizamos en el avatar a partir del eneagrama, esta herramienta maravillosa para poder conocer al personajazo que todos tenemos y desde ahí Claro. gestionarnos mejor, aumentando precisamente ese nivel de conciencia, porque si me conozco, entonces puedo cambiarme a mí o por lo menos cambiar mis decisiones, ¿no? Decía Aristóteles que no puedo deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Pues de esto va Claro. el eneagrama, ¿no? Después miramos hacia afuera y observamos cuáles son las leyes universales, es decir, cuáles son esas premisas que se van a manifestar, se van a desglosar para poder entender el mundo, ¿no? Entender por qué a mí me ocurre lo que me ocurre y no otra cosa, o por qué a otra persona le ocurre esto y no otro. En fin, tenemos la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, ley de correspondencia, ley de evolución, ley de polaridad, ley de manifestación y, por supuesto, en su cúspide, la ley del amor. Claro. Hablamos también de diferentes herramientas para poder relacionarnos desde el amor. Hablamos de, en fin, de meditación para poder acceder al ser también. Hablamos de liderazgo consciente, donde, bueno, aquí también tenemos Por cierto, va a ser un invitado también en este canal, Ah, precisamente sí, también para hablar Ignacio. de ese tema. Sí, 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 Pues sí, 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 bueno, sí. aquí está Sí, sí, también. exclusiva, exclusiva. Sí, sí, nada, va a pasarse por aquí dentro de poco para hablar un poco de eso también, ¿no? Y que la gente pueda, bueno, pues pueda conocer también ese liderazgo consciente, ¿no? Que no deja de ser un liderazgo pues más elevado, lógicamente, ¿no? Que el que a lo mejor tradicionalmente tenemos en mente, justo. Sí, Es un sí, sí. liderazgo conectado, ¿no? Eso Conectado con es. la esencia y con un ego instrumentalizado al servicio de esa esencia. Pues ahí también le tenemos. Tenemos a toda tu familia. Si hay alguien más que dé, me lo dices. Y
Bueno, Y, y pues terminamos ya con el último de los módulos, que es sí, Eneagrama. Es un retiro ya, pero ya conectado a la conciencia, ¿no? Bueno, para abrazar el regalo que hay detrás de cada eneatipo, detrás de cada perfil, ¿no? Esto es muy bonito verlo. sí, la verdad que sí, que, bueno, pues ahí os dejaré la información. Te agradezco otra vez que te hayas pasado por el canal, Julio. La verdad es que ha sido estupenda la charla y creo que le va a gustar mucho a la gente y sobre todo le va a servir de mucho. Publicaré un vídeo con cada eneatipo al margen por si, bueno, pues por si alguno quiere refrescarlo de manera más sencilla, que lo tengan en un vídeo individualizado. Y nada, que te emplazaré en otro momento, que vaya muy bien el máster, que estéis ahora eso, rematando los preparativos para empezarlo muy Sí. pronto y te mando un abrazo enorme. Perdóname, el día 26 de Ah, septiembre 26 eso. a las 8 de la tarde, tú también estás, por supuesto que lo habíamos hablado, acudirás. Sí, Desde Zoom, pues hará una presentación Gonzalo Rodríguez Fraile, que es piedra fundamental en todo este proyecto. Y para mí, bueno, será un placer si hay personas que quieren acudir, con el título Espiritualizando la ciencia, ni más ni menos. Esto abrirá el marco de la próxima edición del máster. pues ahí estaremos y bueno, los que os queréis conectar, pues simplemente metiéndoos, ¿no? en la información que os voy a dejar lo vais a poder ver también. Pues muchísimas gracias, Julio, Un placer. y nada, hablamos dentro de poco y que vaya todo muy bien, como siempre, amigo. Un abrazo a todos. Abrazo. Chao.